a finales de mayo tendremos una nueva Asamblea Mundial de la Salud. La Asamblea del 2024 va a ser crucial. Se van a aprobar dos cosas. Primero, la modificación del articulado del Reglamento Internacional de Salud, el Reglamento Sanitario Internacional, para que todas las competencias de los gobiernos, todas las competencias de los estados, sean transferidas a la Organización Mundial de la Salud en caso de una situación pandémica. Todos los países del mundo, si se produce una situación pandémica, las competencias de salud, medidas, normas, etcétera, etcétera, pasan a ese órgano global que es la Organización Mundial de la Salud. Y el director general de la Organización Mundial de la Salud se convierte en la autoridad única sanitaria del planeta. Se aprueba también un pacto con relación a las pandemias. Ya no se va a hablar de pandemia, sino de situación pandémica. Ojo con las terminologías. Son enormemente hábiles con ella. Hemos dicho que se delegan las competencias de los estados a la OMS en caso de una situación pandémica. Y vosotros, cuando yo he dicho situación pandémica, lo habéis asimilado a pandemia. No. Porque a la Asamblea Mundial de la Salud se lleva otro acuerdo, pacto de pandemia, donde se cambia el concepto de pandemia. Y el concepto de pandemia ya no es pandemia, es situación pandémica. Y la situación pandémica significa que no hace falta que se dé la pandemia, sino que basta con que haya la amenaza de, como para que ya se declare la situación pandémica. No hace falta que haya un virus dando vueltas, sino que hay una amenaza de que haya un virus. Y la Organización Mundial de la Salud puede, entonces, declarar la situación pandémica y coger todas las competencias de sanidad del planeta entero. Pero no solamente eso, es que la situación pandémica también incluye la emergencia climática. Literalmente. En caso de que fenómenos climáticos puedan afectar a la humanidad, entre comillas, a la población, eso también es situación pandémica. Con lo que la OMS no solamente asume las competencias, normas, medidas, vacunación, confinamientos, limitaciones de movilidad, no solamente todo eso lo asume el director general de la OMS, sino que no es solamente ante pandemia, sino ante situación pandémica, es decir, ante la amenaza, y no solamente la amenaza de patógenos, sino también de fenómenos como la emergencia climática. La delegación de soberanías entra en vigor en junio del 25 y es automática, es decir, con que la Asamblea General en mayo la apruebe con mayoría simple, es automática para todos los países que pertenecen a la OMS, no hay que hacer nada más. Y en cuanto al cambio de pandemia por situación pandémica en los términos que acabo de comentar, entra en aplicación en noviembre del 25. La gobernanza mundial de la salud, el cimiento se pone en el 2024. Entrará en vigor en el 2025. En junio, la asunción de competencias. En noviembre, la situación pandémica en sustitución de lo que es pandemia. Pero donde se toman los acuerdos para que esto sea factible es en mayo de este año. Sabéis que Naciones Unidas ha convocado la Cumbre del Futuro para el 22 y el 23 de septiembre de este año. Convocando la Cumbre del Futuro. Y la Cumbre del Futuro no es ni más ni menos que poner los pilares de un sistema de gobernanza mundial. En los textos de la Cumbre del Futuro se dice con claridad que la multilateralidad, es decir, que haya muchos gobiernos, eso ha pasado a la historia. Que ha llegado un momento de la humanidad, de nuestra historia, donde la gobernanza tiene que ser asumida globalmente. Problemas globales, gobiernos únicos. Y en la Cumbre del Futuro, los países tienen previsto aprobar el llamado Pacto del Futuro. Y el Pacto del Futuro va a ser que lo que se hace en salud, que ya estará hecho en septiembre, se tiene que ir haciendo en el resto de los campos, con el objetivo de que en el año 2030 los temas fundamentales no estén bajo la mano multilateral de gobiernos, sino que estén asumidos desde el punto de vista de organismos globales internacionales. Esto es el nuevo orden mundial.